ya pudimos despejar un poco el terreno para entender por qué ganó Javier Milei. Lo que queremos saber es qué es lo que se viene con Milei en la economía. Claro, con esa gran interrogante, ¿no? Con esa gran pregunta por ahora sin respuesta. ¿Quién va a ser el ministro de Economía? Bueno, pero Milei es economista y ya sus ideas económicas están bastante claros. De eso vamos a estar conversando con Antonio Sarabia, que es máster en Economía y Políticas Sociales por la Universidad de Georgetown y licenciado en Economía por la Universidad Católica Boliviana. Antonio, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misragi. ¿Cómo estás, Darío? Un placer charlar contigo. Antonio, reflexiones luego de haber visto el triunfo de Javier Milei y de lo que significa que un economista con las ideas esbozadas por Javier Milei llegue a la presidencia de un país de la importancia de la Argentina. Bueno, es una alegría enorme, un vaho de esperanza para Argentina, obviamente, pero también para la región. Yo puse un tuit esta mañana y decía, Milei ha abierto la puerta y nos toca al resto de Latinoamérica cruzar el umbral, ¿no? Porque esto va a ser un remesón en la región. Perdió Petro en las regionales, ¿no es cierto? Perdió el correísmo en Ecuador. Si Xóchitl gana en México y saca de un lado a Morena, que tanto daño le ha hecho a ese país, pues entonces estamos viviendo un remesón en la región junto a Milei y lo que viene haciendo la calle Púa en Uruguay le dan un vaho de esperanza a la región. Era lo que se necesitaba y ojalá los otros países crucemos el umbral. A ver, Antonio, trate de ayudarnos a entender el ideario económico de Javier Milei, porque dice, yo soy libertario, anarcolibertario, a veces se define, pero si usted, que obviamente lo ha hecho, digo, ha seguido la carrera y la trayectoria como economista de Milei y tuviera que explicar cuáles son los grandes lineamientos de lo que piensa hacer y de lo que cree que hay que hacer con la economía, ¿qué diría? Pues en grandes lineamientos la historia es bien sencilla. Vamos a dejar que el individuo sea el responsable de su propio proyecto de vida y su propio desarrollo. Eso significa que dejamos al colectivismo, dejamos al estatismo de lado, que por 8 décadas abrazó a Argentina, y le devolvemos al individuo esa responsabilidad. Entonces, achicar el Estado, empequeñecerlo, arrinconarlo, cosa de que los políticos no tengan la influencia que vienen teniendo sobre nuestra vida. Eso significa, lo que decía Milei, por ejemplo, reducir a la mitad el número de ministerios, porque entonces no solo nos ahorramos en términos de pagarle a burócratas que encima nos ponen trámites, etcétera, sino que además, al reducir el número de ministerios, le facilitamos la vida a la gente para que haga sus cosas, ¿no? Entonces, esa reducción. Privatización de empresas públicas, ¿no es cierto? Porque las empresas públicas no pueden seguir manejadas por políticos, despilfarrando dinero, etcétera, etcétera. Entonces, dolarización. ¿Por qué dolarización? Porque entonces nos evitamos tener un banco central que emite y emite y emite. Cada vez que el gobierno tiene un déficit fiscal, entonces el Banco Central sale a emitir para cubrir ese déficit. Entonces Milei dice, se acabó con el Banco Central, no más Banco Central. Argentina no tiene moneda propia porque no se confía en la moneda propia. Entonces se dolariza, eso le pone una disciplina al gobierno para decir, el Banco Central ya no puede salir a emitir porque ya no tenemos moneda propia. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con mis gastos, cosa de no tener déficit porque ya el Banco Central no va a salir a ayudarme. Entonces la dolarización le impone una disciplina al funcionamiento del Estado. Y con reformas graduales que vayan en términos de la educación y de la salud, moviéndonos hacia el sector privado. Hay políticas de shock que se tienen que hacer, como la dolarización y la reducción del gasto, pero después hay políticas graduales que él llama de segunda generación y de tercera generación, pero el objetivo es el mismo, dejar que el estatismo no haga nada más, reducirlo, empequeñecerlo y darle otra vez al individuo esa responsabilidad. Antonio, yo me fijo y busco índice de desarrollo humano, ¿no? Que es una de las medidas que más se utiliza para tratar de medir la calidad de vida, porque trata de tener en cuenta la riqueza del país, el nivel educativo, la expectativa de vida. Me aparecen como países con mayor índice de desarrollo humano Suiza, Noruega, Islandia. Si yo veo Suiza, Noruega, Islandia, veo países donde sin duda hay libertad, hay economía de mercado, por supuesto, pero también hay un Estado bastante presente, un Estado que cobra impuestos, en algunos casos bastante altos, donde brinda servicios, donde hay un banco central.
¿Por qué entonces Milei me propone algo que no han hecho los países más desarrollados en términos por lo menos de índice de desarrollo humano y que de hecho han hecho pocos países? Bueno, lo primero que hay que saber es que esos países que acabas de mencionar, ¿dónde están en el índice de libertad económica? Es decir, ¿cuán capitalistas son? Y la gente se va a sorprender al ver que estos países están en el top 10. Por supuesto. ¿No es cierto? En términos de libertad económica. De hecho, Suiza debe ser el segundo o tercer país con mayor libertad económica en el mundo. Entonces, son muy capitalistas. Son países en los que el individuo tiene la responsabilidad y el desarrollo de la responsabilidad y digamos, el derecho de decidir su propio proyecto de vida. Que tienen estados grandes, que tienen estado de bienestar, es muy posible, sí, pero eso lo logran después de muchísimos años de darle libertad económica a su gente y que el capitalismo se desarrolle. No podemos hacer al revés en Latinoamérica, decir, bueno, tenemos un Estado grande sin un capitalismo desarrollado. No tenemos un capitalismo de pantalones largos, ¿no es cierto? Tenemos gente que sobrevive en el mercado, haciendo trampa, corrompiendo al oficial. ¿Por qué? Porque la burocracia es tanta, porque los impuestos son tantos, porque los controles de precios, los cupos de exportación nos inundan. Entonces la gente va sobreviviendo en la economía informal en nuestra Latinoamérica, ¿no? Entonces seamos capitalistas de pantalones largos, abramos las fronteras, reduzcamos los impuestos, hagamos que sea fácil abrir empresas, etcétera, y cuando logremos desarrollar un capitalismo serio, ¿no es cierto?, sólido, con promesa a un futuro, etcétera, pues entonces ahí nos pondremos a discutir si necesitamos un Estado que cobre más impuestos acá o allá, pero no al revés, ¿no es cierto? Si nos queremos parecer a Noruega, hay que empezar por desarrollar el capitalismo. Entonces yo creo que por eso las ideas de Milei son tan importantes. Olvídense acá de un colectivismo, de un estatismo que nos sigue matando la iniciativa privada. Hagamos que el individuo se desarrolle, que generemos un capitalismo, que el país empiece a crecer pujantemente, como lo hizo Argentina antes de 1900, y entonces después, cuando haya riqueza, nos podemos pensar a discutir otras opciones. Está clarísima, hasta a nivel estadístico, digo, la superioridad para brindar calidad de vida a los ciudadanos de las economías de mercado con pocas restricciones. Eso me parece que hay hasta diría consenso de eso. Ahora, Milei propone ir más allá de lo que es el consenso en general de lo que son las ideas de mercado estándar. La pregunta es, ¿se aplica en algún lugar del mundo lo que Milei plantea per se, como para tener algún ejemplo en el cual poder vernos? Pues claro que sí, si tú te fijas en los países que están en el top 10 o en el top 20 del índice de libertad económica, pues verás que muchas de las ideas que Milei plantea, que por otro lado son bastante racional y de sentido común, es decir, los políticos no pueden manejar empresas, ¿no es cierto? No porque sean incapaces, que la mayoría lo son, o no porque sean corruptos, que la mayoría lo son, sino porque no tienen los incentivos a hacerlo, porque no es su plata, ¿no? Entonces, cuando yo manejo la empresa con plata de otro, es decir, con plata de los contribuyentes, pues ¿qué incentivos tengo yo a que esa empresa mejore, a que esa empresa desarrolle innovación, etcétera, etcétera? No. Está entonces, bien, los empresarios, se lo tomo, pero sí tienen Banco Central y tienen moneda. Voy ahí voy. Los bancos centrales, ¿no es cierto?, funcionan cuando son creíbles, cuando son serios, cuando no emiten simplemente para cubrir déficits fiscales. Eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un banco central bastante serio, ¿no es cierto?, y que se comporta relativamente muy bien. Es la Reserva Federal. Pues lo mismo con el Banco Central en Suiza y etcétera. Son países donde los bancos centrales funcionan, existe una institucionalidad que viene de muchísimos años, sólida y estable, y por lo tanto son confiables. Bueno, pues en Latinoamérica no tenemos eso. Es que si tuviéramos bancos centrales así, pues no necesitamos dolarización. ¿Por qué? Porque esos bancos centrales no hubieran emitido cada vez que los gobiernos tuvieran déficits fiscales y no se hubieran generado inflaciones e hiperinflaciones. Entonces, cuando tienes bancos centrales que no se comportan, pues lo que hay que hacer es decir, bueno, señores, tratamos ya por muchos años de tener un propio banco central, no funciona porque son los políticos de siempre al lado y hacemos la dolarización. ¿Por qué crees que en Ecuador la gente apoya, pero a rajatabla y que nadie le toque la dolarización? Porque confían en esa moneda. Si traemos otra vez un banco central que no es serio, que no se comporta, pues entonces la gente no confía en esa moneda y no se hacen negocios. Por eso es que
la oferta de Milei de dolarizar es importante, no porque uno no quiera tener soberanía, ¿no es cierto?, tener su papelito, su propia moneda, sino porque definitivamente no se puede confiar en el Banco Central. Ahora, usted sabe, Antonio, que muchos colegas suyos, me animaría a decir la mayoría de sus colegas economistas, y no estoy hablando acá de economistas keynesianos, estoy hablando de economistas del establishment no keynesiano, pro mercado, no están muy convencidos de la idea de la dolarización. ¿Por qué cree que esto no convence a muchos de sus colegas? He leído muchísimo acerca de este debate, es un debate interesantísimo desde un punto de vista técnico. Yo diría que los economistas no coinciden porque no coinciden en la forma y en la metodología de cómo se va a llegar a esta dolarización. ¿No es cierto? ¿Existen dólares en Argentina para dolarizar o no existen esos dólares? Hay procesos técnicos que tienen que verse y que son complejos, eso sin duda, y la prudencia siempre es importante. Pero yo creo que la gran mayoría de los economistas coinciden en que si no tenemos una moneda estable y en la que la gente confíe, definitivamente no se puede hacer economía. Entonces, habrán unos que dirán, bueno, aquí lo que necesitamos es una reforma, que el Banco Central sea completamente independiente y diseñamos un mecanismo institucional, cosa de que el Banco Central esté aislado de la cosa política y por lo tanto no pueda volver a meterse, no imprima y no se genere hiperinflación y listo, con eso acabamos el problema. Genial. Lo que pasa es que eso no es creíble, ¿no? Bajamos un Banco Central independiente, no es creíble porque cada vez que los políticos generan este déficit fiscal, pues llegarán a tocar las puertas del Banco Central otra vez y ahí el contubernio político volverá a tener las riendas. Entonces, para mí lo que Milei plantea es más sensato, es decir, bueno, en vez de tener un Banco Central blindado, digamos, institucionalmente y con leyes, etcétera, pues de una vez, digamos, no existe Banco Central. Adoptemos lo que hace un Banco Central serio y responsable como la Reserva Federal y listo. ¿Para qué necesitamos tener nosotros nuestro papelito? Y con eso Pero es que no estamos hablando de una cosa, ¿no es cierto? Ya Argentina está dolarizada. O sea, de facto Argentina está dolarizada porque nadie transa, nadie usa la moneda en Argentina porque no funciona. Entonces es simplemente una formalización de lo que ya los argentinos han decidido. Antonio, le hago una última pregunta rápida. Milei plantea también que los impuestos son una especie de robo. Ahora, lo que muchos otros dicen, bueno, ok, hay que cobrar pocos impuestos, sí, pero es importante que haya algunos impuestos para permitir cierta distribución de la riqueza, para asistir a aquellos que por ahí no están en condiciones de competir en el mercado. ¿Qué cree que hay que hacer con eso justamente? Con aquellos que por ahí no tienen las herramientas para poder ir al mercado y competir con justicia por sus ingresos. Yo no soy anarquista, yo creo en la existencia del Estado y por lo tanto creo que se necesitan impuestos para soportar las actividades, o sea, fundamentar las actividades de ese Estado. Pero ese Estado tiene que tener actividades muy acotadas y muy chiquitas, ¿ah? Sobre todo la protección de la propiedad privada y la justicia. Esos son los roles fundamentales del mercado, no la distribución de riqueza. Entonces, a mí nunca me gustarán que se cobren impuestos para redistribuir riqueza. Ahora, podemos hablar de una malla mínima de seguridad, y decir, no queremos ver a gente en la calle, etcétera, ¿no es cierto? Que tengan emergencias y no puedan pagar algunas cosas. Totalmente de acuerdo. Hagamos una malla de seguridad mínima para ayudar a esta gente que tiene problemas, accidentes, etcétera, y no puede participar del mercado. Totalmente de acuerdo. Pero eso no es redistribución de riqueza. Eso es simplemente una malla mínima para personas que no puedan participar. Pero fíjate qué tan lejos está eso de lo que tenemos actualmente en Argentina, donde la gente hace una carrera, ¿no es cierto?, hace vida y manda a sus hijos al colegio y a la universidad a punta de bonos. O sea, eso ya es, digamos, monstruoso, que la gente viva sin trabajar porque le dan estos bonos, ¿no?, sin ton ni son. Entonces, eso está muy alejado de eso. Una malla de seguridad muy chica para la gente desafortunada, de acuerdo, pero eso no es redistribución de riqueza. La riqueza se la gana el que trabaja y eso debe respetarse. Antonio Saravia, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Un placer.